Señor. Ven, Señor Jesús. Clamamos tu presencia, Padre. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levántenla. Biblia de papel, ¿no? Amén. Felicidades. Desen un fuerte aplauso. Que se mantenga desempolvada. Amén. Bueno, amén. Hemos estado en medio de una batalla continua. Le doy gloria a Dios por podernos reunir. De verdad que esto es ver un milagro de Dios, poder ver toda la iglesia reunida. Faltan familias, pero no han podido venir. Algunos trabajan, otros no tenían la disposición de venir, porque hay que ser sinceros. No tenían la disposición de venir, pero gloria a Dios por todos los que están aquí. Hemos estado en una batalla continua. El enemigo ha querido oponerse mucho. Yo sé que todos han pasado luchas, dificultades, hemos pasado circunstancias muy difíciles y mucha oposición. Pero cuando el enemigo se está oponiendo tanto es porque algo grande y maravilloso viene para nuestras vidas. Amén. Y en medio de esa batalla, Dios nos va capacitando para ser embajadores en esta tierra. Y orando al Señor y preguntándole qué es lo que Él quería hablar a su pueblo, a su iglesia en esta mañana, tenía un sentir muy fuerte. Y es que para estar firmes en medio de una batalla necesitamos con urgencia buscar un encuentro con Dios. Yo me convertí en un encuentro con Dios y les puedo decir, un encuentro con Dios te marca la vida. Y si Dios me rescató a mí, que estaba tan perdida, y me llevó a ese lugar, yo llegué muy perdida, muy enganchada a todo y muy lejos de Dios, muy envuelta en mucho pecado, pero Dios me cambió la vida. Dios allí me transformó y sé que todos hoy vamos a salir transformados, amén, y mañana mucho más. Entonces necesitamos tener comunión con el Señor cada día y necesitamos encontrarnos con la realidad de su presencia. Dios es real, Dios no es una religión. Me impacta mucho cómo la gente cuando no se congrega se envuelven en una religiosidad. ¿Saben por qué pasa eso? Porque estamos muy acostumbrados a ir solo el domingo al culto, escuchar, volvernos a casa y seguir haciendo lo mismo de cada día. Y no buscamos esa realidad de su presencia cada día. Dios cada día tiene algo para decirnos, Dios cada día tiene algo para darnos o para usarnos, para ayudar a muchas personas, amén. Entonces, de nada vale que conozcas mucho de la palabra y obedezcas poco. Puedes venir, levantar las manos, decir gloria a Dios, puedes arrodillarte, pero tu corazón está lejos de Dios. Y si no le buscamos realmente de corazón, nuestra vida estará vacía. Muchas personas llevan años y años yendo a iglesia cristiana, estamos hablando de iglesia cristiana, años y años yendo a la iglesia y sentirse vacíos y seguir haciendo las mismas cosas que hacen daño a los demás. Entonces, muchos intentan llenar los vacíos de su corazón buscando otras cosas en el mundo, porque no buscan realmente al dador de la vida. Y el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. Y hemos venido para encontrarnos con Dios. Se llama encuentro con Dios. Nos vamos a encontrar con su presencia. Y anhelo que cada culto que tengamos a partir de ahora en el nombre de Jesús, porque estamos declarando que ya la semana que viene ya nos podremos reunir todos en la iglesia en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a tener un encuentro con Dios cada día y necesitamos buscarle con pasión, con intensidad en nuestros hogares. En nuestro hogar tiene que reinar Jesús. Y uno de los hábitos que debe priorizar en cada hogar es el devocional, tanto individual como en familia. Cuando falta el devocional en familia, el enemigo se mete por todo lado. Hay desunidad, hay contiendas, hay discusión, no hay obediencia, se mete el enemigo por todo lado. Entonces,
En tiempos difíciles, los devocionales te fortalecen. Y en tiempos buenos, los devocionales te ayudan a crecer más espiritualmente. Y necesitamos tener encuentros con Dios. Amén. En el Nuevo Testamento vemos que algunos seguidores de Jesús no habían tenido un verdadero encuentro con Dios. Judas aprendió del maestro, echaba fuera demonios, tenía un ministerio y seguía a Jesús, pero su corazón estaba lejos de Dios. Tú puedes estar en la iglesia, pero tu corazón estar muy lejos de la iglesia. Así que necesitamos que nuestro corazón esté centrado en escuchar a Dios, esté centrado aquí. Cuando tienes un encuentro con el Señor, te marca la vida, te cambia, te impacta, es algo que te impacta, que ya no vuelves a ser el mismo. Y hay transformación y necesitas tener encuentros con Dios diariamente. El día que no escuchas a Dios, tú dices, Señor, me siento cargado, no sé qué me pasa, no sé por qué no te puedo escuchar, no sé por qué no te puedo sentir. Entonces, ¿qué haces? Corres a tener intimidad con Dios, a tener ese momento de oración y de buscar su presencia. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 32. Uno de los hombres que tuvo un encuentro con Dios fue Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su vida. Génesis 32 a partir del versículo 22 al 31. Génesis 32 del 22 al 31. Dice la palabra: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Di conmigo: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Hoy quiero que se queden con palabras claves porque Dios nos va a hablar durante todo el día. Amén. Entonces, para tener un encuentro con el Señor, solo se logra por medio de la intimidad con Dios. Y comienza en la soledad. Jacob se tuvo que quedar solo. Mire que tenía un montón de hijos, tenía gente a su cargo, pero él dijo: pasar el arroyo hasta que se quedó ¿qué? Solo. Para tener un encuentro personal con el Señor necesitamos perseverancia. Di conmigo: perseverancia. Necesitamos estar solos porque un encuentro con Dios empieza en la soledad. Cerradas las puertas de tu casa, buscando al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Vale? En segundo lugar, se necesita perseverancia. Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Y luchó y luchó y luchó y peleó toda la noche. Hemos visto unos vídeos hace unos días, está en YouTube, que es el ángel de Dios peleando con Jacob, y Jacob no lo dejaba porque él buscaba su bendición. Él ya no quería ser el mismo de siempre. Él estaba cansado. ¿Cuántos están cansados de vivir la misma historia una y otra vez? Pasan los años y otra vez la misma historia, las mismas deudas, los mismos problemas, las mismas circunstancias, la misma amargura, las mismas depresiones.
Jacob estaba harto de vivir lo mismo. Entonces Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Perseverar es mantener una constante búsqueda de Dios, es persistir con empeño, con decisión, con pasión, con insistencia. Eso es perseverar, no dejar las cosas porque empiezan a ir mal, sino perseverar. Y lo contrario a la perseverancia es abandonar la búsqueda. Es la desidia, el desgano, la inconstancia, la indiferencia, la tibieza. La tibieza es un enemigo de lo espiritual. La tibieza te aparta de las cosas de Dios. Entonces, Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices, y luchó por su bendición. Jacob sabía que tener la bendición de Dios le daba la vida. Si él no obtenía la bendición de Dios, toda su generación iba a pasar lo mismo. En tercer lugar, cuando tenemos un encuentro con Dios, hay un cambio de identidad. Amén. Dios le cambió el nombre a Jacob, le cambió su identidad. Su nombre era Jacob, que significa suplantador. Yo sé que todo esto ya lo han escuchado muchas veces, pero quiero que vean la realidad. Dios le dio una nueva identidad. Di conmigo: Señor, necesito una nueva identidad. Le cambió su nombre por Israel. Israel significa el hombre que ha visto a Dios. Jacob era suplantador. Y le cambió Dios su nombre por aquel que había visto a Dios. Un cambio de identidad es tener un cambio en el carácter, es tener un cambio en la forma de vida, es que ya no vas a seguir siendo el mismo, sino que empiezas una vida obediente a Dios, una vida con pasión por el Señor, una vida de armonía, una vida de paz, una vida donde ya se acaba tanto problema. Yo no digo que no van a haber problemas, sí, claro que los habrá, porque Dios dice en la palabra que imposible es que no hayan tropiezos, imposible es que no vengan problemas, pero es muy diferente pasar un problema agarrado de Dios y no toda la vida el mismo problema, toda la vida la misma amargura, toda la vida las mismas circunstancias, las mismas deudas, los mismos problemas con la familia. Tienes que hartarte de eso y decir: Señor, hasta hoy, ser radical y decir, dice la palabra en Job 22, establecerás a sí mismo una cosa y te será firme. Es un versículo que a mí me cambió la vida. Establecerás a sí mismo una cosa y te será firme. Job 22. Es ese momento cuando tú dices: ya no más. Hasta hoy voy a tener deudas en mi vida. Hasta hoy voy a tener más problemas en mi casa. No quiero discutir más. No quiero pelear más con mis hijos, con mi esposo. No quiero más ruina, no quiero más deudas, más estafas. No quiero más. No quiero más tristeza, no quiero más dolor. Se acabó hasta hoy. Entonces, cuando tú estableces una cosa, dice la palabra que te será firme. Hasta ahí pasa. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 30: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando tenemos un encuentro con Dios, es librada nuestra alma. Peniel es el lugar donde nos encontramos con Dios. Peniel es ese lugar donde le damos muerte a nuestro mal carácter. Peniel es ese lugar donde le damos muerte al orgullo, donde le damos muerte a esas cosas que nos apartan de Dios, donde le damos muerte al deseo de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. ¿Cuánto les pasa que tú estás orando, Señor, necesito esto, necesito pagar esta factura, Señor, dame la provisión para pagar esta factura? Y como ve que Dios no le manda la provisión ya, ¿qué haces al siguiente día? ¿A quién le pido prestado? ¿Dónde consigo? Me voy a pedir un préstamo, me voy a pedir un crédito, porque no esperan en el Señor. Entonces, Peniel es ese lugar donde le das muerte a hacer las cosas en tus fuerzas. Amén. Peniel es ese momento donde la mano de Dios nos toca y nos muestra nuestro pecado. Es aquello
aquello de lo que un día te sentías orgulloso, en aquello en lo que te complacías y te creías superior, todo eso quedará expuesto a la luz de Dios. Y descubriremos que no era más que la vida carnal, no era más que una vida contaminada, una vida corrupta y vil. Esto es lo que significa Peniel. Dios nos muestra que las mismas cosas que una vez fue motivo de jactancia y de admiración para ti, no era más que basura. Porque Dios te lleva a humillarte ante su presencia y saber que sin Él la vida no tiene sentido. Que sin Dios todas las cosas que haces en tus fuerzas te saldrá mal. Nunca más tu vida será la misma. Peniel en el idioma original significa el rostro de Dios. El rostro de Dios equivale a la luz de Dios. Es esa ocasión donde Dios usó su mano para tocar el encaje del muslo de Jacob y nunca más su vida fue igual. Dios ahí le cambió la vida a Jacob. Y dice la palabra, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El alma es el asiento de las emociones y hoy hemos venido para que Dios nos sane, nos libere y tienes que estar dispuesto a ser liberado de tu alma. El alma es el asiento de las emociones donde se albergan las faltas de perdón, la tristeza, la soledad, la amargura, donde se albergan el resentimiento, el rechazo, el abandono, las depresiones, donde se albergan los celos, la desconfianza. Tenemos un montón de cosas que vamos guardando y guardando y guardando durante años en el alma. Entonces, cuando vienes a Peniel, tu alma es librada. ¿Por qué? Porque rompes todas las cosas que haces en tu propia fuerza y dices, Señor, me rindo. Me rindo, no quiero pelear más en mis propias fuerzas, no quiero seguir haciendo malas cosas en mis fuerzas, yo quiero que tú me cambies la vida. Allí Jacob fue cambiado, fue transformado, pero él luchó por su bendición. Él no dijo, Señor, si quieres me bendices. No, Señor, necesito que me bendigas. Señor, necesito que me cambies hoy. Mi vida tiene que ser cambiada y transformada hoy. Así tiene que ser. Que ya no más vuelvas a vivir lo mismo de antes. Y dice la palabra, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muchas veces nuestra alma se encuentra en una cárcel espiritual por causa del pecado o porque no hemos podido perdonar de corazón a quien nos ha hecho daño. La falta de perdón, que era lo que hablamos esta semana con los jóvenes, la falta de perdón es la puerta más grande que le abrimos al diablo. Y por ahí se entra el enemigo y hace y deshace en el hogar. Las faltas de perdón, el resentimiento, la amargura vienen y contaminan nuestra alma. Y te encuentras en una cárcel espiritual donde tú quieres la bendición, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todos, ¿verdad? Y tú dices, Señor, yo quiero perdonar, yo quiero ser sana de mi cuerpo, yo quiero ya acabar con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto problema, pero no puedes. ¿Por qué? Porque hay una cárcel espiritual. Se llaman cautiverios. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos metemos en cautiverios espirituales porque no queremos perdonar. Y perdonar no es decir de boca para afuera, ay Señor, yo lo perdono, pero manténlo bien lejos de mí. No, perdonar es de corazón, porque delante de Dios tú dices, Señor, yo decido perdonar, aunque me han hecho mucho daño, aunque he sufrido, aunque he llorado, yo lo perdono, Padre, y bendice a tu hijo, bendice a tu hija, pero sana mi corazón. Porque del corazón mana la vida. El Señor también nos hablaba este fin de semana con los jóvenes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando tú perdonas de corazón, es que se abren los cautiverios, se abre la cárcel espiritual y tú decides salir. Pero ¿qué pasa? Que muchos les encanta estar en la cárcel espiritual. Dicen, ay no, pero es que a mí me gustaba más estar llenito de deudas. Porque vuelven y se endeudan, vuelven y albergan resentimiento, vuelven y albergan mal carácter, vuelven y albergan el mismo celo, desconfianza, la misma tristeza, la misma depresión. ¿Por qué? Porque la decisión está en ¿quién? En ti y en mí. Tú eres el que decide si quieres ser libre o no. Como el faraón,
Moisés le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Y Faraón dijo: mañana. Toda la noche con las ranas. Y Faraón dijo: mañana. No, tiene que ser ya, hoy. Yo quiero ser libre hoy, yo quiero ser sana hoy, yo quiero ser libre de todo cautiverio. Hay cautiverios espirituales muy fuertes, donde tú puedes ir toda la vida a una iglesia cristiana, pero estar atado con grilletes y cadenas de los pies y de las manos, estar atado ahí y no puedes avanzar. Y Dios nos quiere hacer libres. Y hay ocasiones en las que necesitas perdonar cada día a la misma persona una y otra vez, 70 veces 7 por día. Entonces, necesitamos confesar aquellas ofensas, aquello que nos hace daño en el corazón. Necesitamos sacarlo del corazón porque eso causa heridas, y a lo largo de nuestra vida, si uno no perdona las heridas que recibió de niño, heridas de rechazo, de abandono, de maltrato, de violación, de abusos, muchos hemos sufrido abandono de nuestros padres. Entonces, si uno no perdona las heridas desde niño, creces con una amargura en tu corazón, porque la falta de perdón empieza por una ofensa. Alguien te ofendió, alguien te hizo daño, se albergó un resentimiento en el corazón, luego se embargó una raíz de amargura que ya contaminó todo tu cuerpo. De la raíz de amargura pasamos a la ira, al odio y finalmente a la muerte espiritual. Es como una escalera. Entonces necesitamos perdonar, decidir salir de cárceles espirituales. Hay cárcel espiritual de enfermedad, hay cárcel espiritual de maldiciones, donde siempre viene la misma iniquidad de tus padres, lo vivió tu hijo, tu abuelo, y lo sigues viviendo. La iniquidad del abuelo pasó a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a la tercera, cuarta generación. Entonces, en nosotros está la decisión de decir: hasta hoy, no quiero más esto en mi vida, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de toda falta de perdón. Yo quiero vencer toda carnalidad, todo mal carácter, toda mala manera de hablar, de contestar, rendir toda religiosidad, rendir toda pereza. La pereza es un cautiverio espiritual. Es un pecado grave contra Dios. La pereza es lo que te mantiene atado y que no te deja buscar de Dios. La pereza, muchos se dejan llevar por la pereza. Les da pereza leer la palabra, les da pereza orar, les da pereza ayunar, les da pereza levantarse de la cama y doblar sus rodillas. Y la pereza te mantiene en un cautiverio espiritual. Entonces, hay ocasiones donde Dios necesita perdonar, donde tú necesitas perdonar cada día a las personas. Y en este caso, Jacob necesitaba recibir el perdón de Dios y necesitaba recibir el perdón de su hermano Esaú, porque su hermano Esaú venía para matarlo. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, encontramos liberación de nuestra alma, encontramos liberación de nuestro espíritu y encontramos perdón y salvación. Y este es un día que Dios ha preparado para que nos encontremos con Él. Invito al grupo de alabanza. ¿Vamos bien? Aquí tenemos ahora unos 15 minutos donde yo quiero que te acerques a Peniel. Recuerda que Peniel es ese lugar donde te encuentras con el rostro de Dios. Puedes arrodillarte, puedes pararte, puedes inclinar tu corazón. Lo que Dios necesita es que tu corazón esté totalmente rendido a Dios. Que en este momento empieces a rendir todo lo que está mal en tu vida. Empieces a rendir el mal carácter, las ofensas, las faltas de perdón, el orgullo, la religiosidad, la pereza, la tibieza, la amargura, todo aquello que te separa de Dios, empieza a rendirlo ahora. Necesitas, de esto depende que tú recibas más adelante, porque si uno no perdona, al mediodía, en la plenaria de las 12, pasamos a otro tema y otro tema después en la tarde. Entonces, vamos a empezar rompiendo toda falta de perdón. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar a Dios.